Problema 7.22, bibliografía de Robert Mott de la séptima edición. En este tema de la ecuación general de la energía, estamos viendo las pérdidas y ganancias de energía añadidas, en este caso a nuestra ecuación ideal, el cual era la ecuación de Bernoulli. Como un tema más general, es la ecuación general de la energía. Recuerda que si no has visto la parte teórica, te lo voy a dejar aquí por una pequeña anotación para que puedas ir a verlo. Bien, entonces, este problema me dice, la figura muestra el arreglo de un circuito para un sistema hidráulico. La bomba extrae aceite cuya gravedad específica es de 0.90 desde un depósito y lo entrega al cilindro hidráulico. El cilindro tiene un diámetro interior de 5 pulgadas y el pistón debe recorrer 20 pulgadas en 15 segundos, mientras ejerce una fuerza de 11.000 libras. Se estima que hay pérdidas de energía de 11,5 libras-pie por libra en la tubería de succión. Tenemos que tener en cuenta que antes del ingreso a la bomba se le denomina tubería de succión. Entonces las pérdidas totales aquí por las tuberías, ¿sí?, las denominadas pérdidas por fricción, simplemente equivale a 11.5 libras-pie por libra y 35 libras-pie por libra en la tubería de descarga. Toda la tubería después de la salida de la bomba, ¿sí? Aquí en este accesorio, que es un codo de 90 que cambia la dirección de flujo, hay pérdidas. Aquí también de igual manera se vuelve a cambiar la dirección de flujo. Todas esas pérdidas totales equivalen a 35 libras-pie por libra, ¿sí?, en la tubería de descarga. Me dice que ambas tuberías son de acero de 3 octavos de cédula 40, ¿sí? Tenemos la denominación ya, en este caso 3 octavos de pulgada, ¿sí? Lo que me pide este problema es calcular A, la rapidez de flujo de volumen a través de la bomba, B, la presión en el cilindro, C, la presión en la salida de la bomba, D, la presión en la entrada de la bomba, E, la potencia que la bomba le suministra al aceite, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer uso de la ecuación general de la energía para resolver el problema del día de hoy. Vamos a empezar rápidamente con la solución y voy a empezar yo por aquí colocando los datos, ¿sí? Todos los datos que yo tenga para la resolución de este problema. Primeramente voy a colocar el dato de la gravedad específica, el cual me dice que es de 0,90. El siguiente dato que voy a colocar por aquí van a ser las pérdidas en la tubería de succión, el cual sería un HL y un S para simbolizar que es en la succión, el cual equivale a 11,5 libras-pie por libra, ¿sí? Y las pérdidas, en este caso también por fricción en la tubería de descarga, en toda esta tubería de aquí, el problema me dice que son de 35 libras-pie por libra, ¿sí? De esta manera tengo las pérdidas. Ahora, hay datos más importantes, el cual voy a tener yo aquí en este cilindro, el cual me dice que el diámetro interior de este cilindro, a ver, lo voy a colocar de esta manera, así, en este caso, este vendría a ser el diámetro, ¿sí? El diámetro interior, en este caso, un diámetro lo voy a colocar. Como es un cilindro, lo voy a colocar con un subíndice C, ¿sí? El diámetro del cilindro. Entonces, voy a escribir por acá también esos datos, el cual es el diámetro del cilindro, que es de 5 pulgadas, en este caso diámetro interior, tengo que tener en cuenta eso, diámetro interior. Ahora, aquí me dice que el pistón recorre 20 pulgadas en 15 segundos. Entonces, la carrera de este pistón serían 20 pulgadas. ¿Sí? En este caso lo voy a simbolizar como C. La carrera del pistón, así. ¿Está bien? Me dice que son de 20 pulgadas. Ahora, me dice que eso lo hace en un tiempo de 15 segundos. Ya está. Esto vendría a ser todos mis datos, ¿sí? Bien, entonces, a partir de todos estos datos que me da el mismo problema, ahora yo empiezo a calcular. Primeramente lo que me pide es la rapidez de flujo de volumen a través de la bomba, ¿sí? Recordemos que la rapidez de flujo volumétrico se refiere a el caudal, ¿sí? En este caso, como estamos trabajando en el sistema inglés, me debe quedar en pies cúbicos por segundo. ¿Está bien? Bien, entonces, si yo quiero calcular el flujo volumétrico que pasa aquí por la bomba, yo tengo datos mayormente aquí en el cilindro. Y como ya prácticamente voy involucrando esos datos. Aquí el cilindro se desplaza a 20 pulgadas en 15 segundos, es decir, está desplazando un volumen. Ahí podemos nosotros prácticamente ya calcular cuánto sería el caudal. ¿Por qué? Porque al considerar nosotros aquí fluidos incompresibles y también considerar un flujo permanente, ese caudal es constante. O sea, el caudal que pase por la bomba va a ser el mismo caudal que prácticamente esté actuando aquí en el cilindro, en esta determinada carrera y en este determinado tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar aquí con el enunciado A, el cual me está pidiendo el flujo volumétrico que pasa a través de la bomba. En pocas palabras, el caudal, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo aquí? Recuerdo que caudal es volumen por unidad de tiempo,
¿sí? De esta manera. También es área por velocidad, pero no puedo involucrar velocidades aquí porque no conozco. Entonces, ya tendría dos incógnitas. Entonces, tiempo me lo da, volumen lo voy a calcular ahora. ¿Y cómo calculo el volumen? Prácticamente, mira, ahora yo voy a graficar este cilindro, tal y como lo puedo observar aquí. Mira, voy a tomar de que ese cilindro lo tengo yo de esta manera y simplemente, a ver, tomemos de que el volumen va a ingresar por aquí, ¿sí? Entonces, ahora tomemos de que inicialmente nosotros vamos a tener ese pistón justamente aquí. Este es inicialmente, ¿sí? Y luego de esos 15 segundos, ese pistón se ha movido hasta aquí. Vamos a considerarlo de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Sí, este va a ser el movimiento. Entonces, inicialmente, simplemente yo tenía un volumen, ¿sí o no? Entonces, a mí no me interesa este volumen inicial de aceite. ¿Qué es lo que me va a interesar? Me va a interesar el volumen que está desplazando, ¿sí? Entonces, me dice que esta carrera es de 20 pulgadas, ¿sí? Entonces tengo 20 pulgadas por acá y simplemente, ¿en qué tiempo lo hace? Simplemente lo hace en un tiempo de 15 segundos. Tengo que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo sería el volumen desplazado aquí? El volumen desplazado vendría a ser todo esto, ¿sí? Mira, todo esto de aquí. Desde el punto inicial hasta el punto final. Este sería el volumen desplazado, lo que me interesa conocer aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo yo este volumen de aquí? ¿No? Aquí, si yo me doy cuenta, el pistón tiene un diámetro, el cual vendría a ser, en este caso se aproxima, que es el mismo de las paredes aquí del cilindro, porque sabemos de que aquí va a tener que haber cierta tolerancia, ciertos sellos, los cuales no permite que escape el aceite. Entonces, permita que el pistón se desplace libremente y, bueno, prácticamente no se genere muchas pérdidas por fricción, ¿sí? Entonces, de esta manera yo calculo cuánto sería el volumen, ¿sí o no? ¿El volumen qué es? Sería el área del cilindro por la carrera, ¿sí? De esta manera. Entonces, ese volumen vendría a ser al área del cilindro por la carrera, en este caso lo he denotado como CP, la carrera del pistón. Entonces, el área del cilindro, ¿cómo lo denoto? Yo tengo el diámetro del cilindro. Entonces, simplemente, como es un diámetro, obviamente, es circular, simplemente esa área sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda 5 pulgadas, esto elevado al cuadrado, multiplicado por la carrera del pistón. La carrera del pistón son 20 pulgadas, ¿sí? Entonces, de esta manera yo calculo aquí el volumen. Ahora hago este simple cálculo y el volumen a mí me debe quedar 392,7 aproximadamente. ¿En qué unidades? En pulgadas cúbicas, ¿sí? De esta manera yo tengo el volumen aquí. Ahora, lo que yo quiero es el caudal, el flujo volumétrico, ¿sí o no? Entonces, ese caudal es el volumen, que lo he calculado, 392,7 pulgadas cúbicas, entre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 15 segundos, ¿sí? Entonces tengo 15 segundos. Este caudal a mí no me interesa dejarlo en pulgadas cúbicas por segundo. Lo que a mí me interesa es trabajarlo en pies cúbicos por segundo, ¿sí o no? Entonces, de esta manera abro un factor de conversión y simplemente hago lo siguiente. Lo más sencillo, si no sabes pasar de pulgadas hacia pies, me imagino que un pie sí sabes cuánto es, ¿sí o no? Un pie son 12 pulgadas, ¿sí o no? Entonces elevo al cubo todo, elevo al cubo cada uno de los miembros. Entonces ahí sí ya lo tendría. Un pie cúbico me equivale a 12 a la 3 pulgadas cúbicas. De esa manera, pulgadas cúbicas se van y me quedarían pies cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces de aquí, el caudal a mí me debe quedar 0,015 con 15 pies cúbicos por segundo. De esa manera yo calculo aquí cuánto es el caudal o el flujo volumétrico que pasa a través de la bomba. Recordemos de que el mismo flujo que pase por la bomba va a ser el mismo que vamos a tener nosotros aquí en el cilindro. Es por eso que nosotros analizamos el cilindro y ese mismo caudal va a ser el mismo el cual pase por la bomba, el cual me pide aquí rapidez de flujo a través de la bomba. Entonces, ¿cuánto es? Vendría a ser 0,015 con 15, ¿sí o no? Entonces tengo por aquí yo mi primera respuesta para el problema del día de hoy. Bien, entonces, vamos con el siguiente, el cual es el enunciado B. A ver, el enunciado B me pide la presión en el cilindro. Ahora que me estoy dando cuenta, creo que hay un dato que no le he colocado, el cual es aquí, mira, me dice que la fuerza sobre el pistón es de 11.000 libras, ¿sí? Entonces, a ver, voy a colocar por acá ese dato que me había olvidado. La fuerza en el pistón es de 11.000 libras, ¿sí? Bien, entonces, ahora yo recuerdo nada más que presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí o no? Pero en este caso, la presión me está pidiendo a mí en el cilindro,
¿sí o no? Entonces la presión aquí en el cilindro, la fuerza ¿quién sería? Sería la fuerza en el pistón que se le está ejerciendo, y el área, pues obviamente vendría a ser el área del cilindro, ¿sí? Entonces, aquí nada más reemplazo, fuerza del pistón, ¿cuánto es? Son 11.000 libras, ¿sí o no? Entre el área. Ahora, el área del cilindro, nuevamente, ¿cómo está denotado? Pi cuartos por diámetro al cuadrado. El diámetro es de 5 pulgadas. Esto elevado al cuadrado. De aquí, esa presión en el cilindro, lo denoto así, PC, de igual manera aquí, sería 560,23, lo puedo aproximar, ¿sí? ¿En qué unidades? Mira, libras por pulgada al cuadrado, eso es en PSI, ¿sí? Entonces, libras por pulgada al cuadrado. Esto equivale a PSI. De igual manera, lo puedo colocar PSI, pero como recuerdo que estoy trabajando en pies, lo tengo que pasar a pies. Entonces, esta presión aquí, lo único que hago, simplemente abro un factor de conversión, el cual me diga de que en un pie cuadrado hay 144 pulgadas cuadradas. De igual manera que hicimos aquí. Esto es como si fuera 12 al cuadrado, ¿no? Un pie son 12 pulgadas, elevamos todo al cuadrado y me quedaría 144, ¿sí? Entonces, la presión en el cilindro me debe dar un valor de 80.672 libras por pie cuadrado. De esa manera, mira, acá los pulgadas se simplifican y no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces, tengo por aquí la segunda respuesta, la cual vendría a ser la presión en el cilindro, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a resaltarlo. Esta es mi segunda respuesta, presión en el cilindro, 80.672, ¿sí? Lo estoy pasando aquí. O si no, lo puedo trabajar aquí también, ¿sí? 560,23 PSI, que es más común, ¿sí? En este caso sería PSI-G. Simplemente, ese G simboliza de que es presión relativa, ¿sí? Estamos trabajando con presiones relativas. Si fuera PSI-A, ahí sí ya sería presión absoluta. Tener en cuenta ese dato, ¿sí? Ahora, el A y el B ya lo tenemos sus respuestas. Vamos con el C, el cual me pide la presión en la salida de la bomba, ¿sí? Entonces ahora, a ver, coloco por aquí, para el enunciado C, me pide la presión a la salida de la bomba, es decir, aquí, ¿sí o no? Aquí es la salida, aquí es la entrada, tubería de succión, tubería de descarga, ¿sí? Entonces, voy a tomar puntos aquí, en este caso puedo tomar de que este es el punto 1, aquí a la salida de la bomba puedo tomar el punto 2, y luego, aquí en el cilindro, como ya analicé a esta misma altura, simplemente un punto, pero contenido aquí dentro del cilindro. En este caso, un punto C lo puedo tomar porque así he denotado todo. Para el cilindro, simplemente he denotado como AC, he denotado por aquí como PC, que sería la presión en el cilindro, así que mejor aquí sería ponerle C, ¿sí? Ahora, lo que a mí me pide es la presión a la salida de la bomba, aquí, ¿sí? Entonces, yo tengo que tomar un tramo, el cual llegue desde la bomba hasta un punto que yo conozco. En este caso, mira, yo puedo ir desde 2 hasta C, ¿sí o no? ¿Por qué tomo desde 2 hasta C? Porque simplemente yo estaba pensando tomar desde aquí. Mira, desde aquí, en el cual tengo esta superficie libre, como aquí tengo un respiradero, aquí yo tengo la presión atmosférica. En este caso lo voy a tomar como un punto cero, ¿sí? Entonces, yo dije, se elimina presión atmosférica, se elimina la presión, se elimina la velocidad, por ser un recipiente muy grande, y simplemente calcularía cuánto es la presión en 2. Pero mira, si yo tomo aquí, yo tengo que ir desde 0 hasta 2. Entonces tomaría aquí las pérdidas, aquí en esta tubería sí las conozco. Aquí lo que me haría falta sería la carga de la bomba, y aquí me quedaría la presión en 2 que no conozco. Entonces ahí se me va a complicar. ¿Por qué? Porque no conozco la carga de la bomba. Entonces no puedo ir de 0 a 2. ¿Cuál es la otra opción? Ir de 2 hasta aquí en C, que yo sí conozco. Conozco la presión en C, mira, la presión en C la conozco. ¿Qué más? Conozco la velocidad a la cual se puede desplazar el pistón en C. ¿Por qué? Porque simplemente yo he calculado el caudal, y con caudal y área, pues prácticamente es sencillo, ¿sí o no? Entonces, a ver, voy a plantear primeramente la ecuación general de la energía de 2 a 3, ¿sí? Entre esos dos puntos. Entonces, empiezo con el punto 2 porque aquí es la entrada. Simplemente sería la carga de presión, presión en 2 entre peso específico, en este caso del fluido, que es el aceite, más la carga de velocidad, que es la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de elevación, en este caso un Z2. Ahora, aquí lo único que tengo son pérdidas por fricción, ¿sí? En este caso tengo las pérdidas en la tubería de descarga, ¿sí? Las tengo aquí, mira, 35 libras pie por libra, ¿sí? Entonces aquí nada más sería menos las pérdidas por fricción en la tubería de descarga. De esta manera, no tengo ninguna bomba aquí,
No, o sea, no hay nada que le añade energía al fluido, tampoco nada que remueve energía del fluido, ¿sí? Aquí sobre este actuador no me dice nada, así que supuestamente está incluido aquí, en estas pérdidas, ¿sí? Entonces, esto sería igual a la carga, ahora sí, de presión en el punto C. La carga de presión en C, la presión en C entre el peso específico de fluido, en este caso es aceite, más la carga de velocidad, velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de elevación, que es un ZC, y nada más, ¿sí o no? Entonces de aquí, lo que a mí me interesa calcular, ¿qué es? Simplemente la presión en 2, ¿sí o no? Entonces, esa presión en 2 va a ser mi cálculo. Presión en C la conozco, el peso específico del aceite también lo voy a conocer, ahora lo voy a calcular. ¿Qué más? La velocidad en C lo voy a calcular también, y todos los parámetros que yo necesito para reemplazar en esta ecuación, en este caso lo puedo anotar como una ecuación 1, simplemente lo voy a empezar a calcular ahora, ¿sí? Voy a empezar calculando primeramente el peso específico de este fluido, ¿sí? En este caso del aceite. El peso específico del aceite simplemente es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua, ¿sí? Entonces la gravedad específica es 0,90 por el peso específico del agua. En el sistema inglés el peso específico del agua es 62,4 libras por pie cúbico, ¿sí? Entonces, el peso específico del aceite, del fluido de trabajo de este sistema, simplemente me queda 56,16 libras por pie cúbico, ¿sí? Entonces, a ver, voy a encerrar por aquí este dato, el cual va a ser muy importante también. Ya está. Ya tengo el peso específico del fluido. Ahora, vamos con la velocidad aquí en 2. Simplemente la velocidad en 2 y la velocidad aquí también para C, las cargas de velocidad, simplemente es fácil de determinar porque la gravedad en el sistema inglés es 32,2 pies por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces la gravedad es un dato que debemos conocer. Entonces vamos con el cálculo de velocidades. Primeramente, aquí para la velocidad de A y la velocidad de C, yo conozco el caudal, ¿sí? Aquí, de este primer dato. Entonces, conociendo el caudal, ahora sí hago uso de la ecuación de continuidad. Área por velocidad simplemente me daría como resultado el caudal que ya conozco. El área fácilmente lo puedo determinar porque aquí para 2 me dice que es una tubería de 3/8 de pulgada de cédula 80, ¿sí? Y aquí el área para el punto C, en este caso dentro del cilindro, también lo conozco, ¿sí o no? Lo he calculado por aquí, si no me equivoco, mira, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora primeramente a la tabla y vamos a extraer para la tubería de 3/8 de pulgada de cédula 80. ¿Qué es lo que debemos traer? Vamos a traer el área de flujo, ¿sí? En este caso va a ser el área de 2, ¿sí? Entonces, de 3/8 de pulgada de cédula 80 voy a traer el área de flujo. Bien, tengo por acá las dimensiones para las tuberías de acero. Tengo aquí la de cédula 40. Entonces, lo que a mí me interesa es conocer para la de 3/8. Aquí, en el nominal, 3/8, entonces sería en el sistema inglés, ¿sí o no? Aquí está en pulgadas, mira, tal y como lo puedes observar, 3/8 de pulgada. Entonces, lo que a mí me interesa es el área de flujo, flow area, ¿sí o no? Entonces, debo llevar este valor de aquí, el cual es 0,000976 pulgadas cuadradas. Entonces, este sería el área de flujo en la tubería de 3/8 de cédula 80, ¿sí? Entonces, vamos a llevar este valor. Bien, entonces, por aquí esa área que acabo de traer de la tabla es 0,000976 pies cuadrados, ¿sí? Entonces, de aquí, simplemente el caudal que pasa por aquí por la tubería, simplemente sería al área 2 por la velocidad en 2. De aquí lo que me interesa es la velocidad en 2, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la velocidad en 2, ¿cómo me queda? Caudal sobre área. Conocido, ¿sí o no? Caudal, ¿cuánto es? 0,015 con 15 en pies cúbicos por segundo entre el área. ¿El área cuánto es? El área le hemos traído de la tabla, 0,000976 pies cuadrados, ¿sí? Entonces de aquí, la velocidad en 2 me da un valor de 15,52 pies por segundo, ¿sí? Entonces, tengo por acá cuánto es la velocidad en el punto 2. Ya está. Ahora, vamos con la velocidad aquí dentro del cilindro, ¿sí? Entonces, esa velocidad en el cilindro, un VC, simplemente sería el caudal entre el área del cilindro. ¿Cuánto es el caudal? El caudal sigue siendo el mismo, 0,015 con 15 en pies cúbicos por segundo entre el área en el cilindro. ¿Cuánto es esa área? Simplemente es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En este caso, ¿el diámetro cuánto es?
el diámetro son 5 pulgadas, ¿sí o no? Entonces esto al cuadrado. Mira, date cuenta que aquí me queda en pies cúbicos por segundo y aquí abajo me va a quedar en pulgadas cuadradas. Entonces, abro rápidamente un factor de conversión, el cual me dice que un pie cuadrado será el equivalente a 144 pulgadas cuadradas. Entonces, pulgadas cuadradas acá y pulgadas cuadradas aquí abajo se simplifican y aquí me quedaría en pies por segundo, ¿sí? Entonces, esa velocidad en C, ¿cuánto me queda? A mí me queda un valor de 0,11 pies por segundo, ¿sí? De esa manera, entonces yo obtengo el valor aquí para la velocidad en el cilindro, la velocidad en C. Ahora, vamos a ver aquí que ya tengo casi todos los valores. Mira, tengo peso específico. Aquí las cargas de velocidad prácticamente ya las conozco. Ahora vamos a eliminar valores de esta ecuación de aquí. Simplemente para que se haga más fácil el cálculo voy a tomar como referencia aquí, ¿sí? La referencia aquí medido desde el punto 2 hacia arriba para las cargas de altura. Entonces ese Z2 se hace 0 prácticamente. ¿Por qué? Porque está contenido aquí en la referencia, ¿no? Entonces eso es lo único que se me va a eliminar aquí de esta ecuación, ¿sí? La presión en C prácticamente lo tengo aquí. La carga de velocidad en C lo he calculado. Y simplemente el ZC sería la elevación. 10 pies, ¿sí o no? Entonces, todos los valores lo único que me queda es reemplazar aquí en la ecuación 1. Bien, entonces, de esta ecuación 1 vamos a despejar cuánto sería la presión en 2, ¿sí? De esa ecuación 1. Entonces, despejando la presión en 2, simplemente lo único que hago es pasar todo al segundo miembro y dejar aquí solito cuánto es la presión en 2, ¿sí? Entonces, a mí me quedaría aquí igual a la presión en C más el peso específico del aceite multiplicado por la diferencia de velocidades, en este caso la velocidad en el cilindro al cuadrado menos la velocidad en 2 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, esta es la carga de velocidad, más la altura de elevación, en este caso que tengo hasta el punto C, y más las pérdidas por fricción en la tubería de descarga, de esta manera, ¿sí? Entonces, en esta ecuación de aquí, que sale a partir de esta ecuación 1, nada más despejo la presión en 2, no es nada del otro mundo, nada más despejar, y voy a reemplazar todos los datos que he obtenido, estos tres de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con ese reemplazo. Ahora, continúo por acá, la presión en 2. A ver, la presión en C, ¿cuánto es? La presión en C le he calculado aquí 80.672 libras por pie al cuadrado, ¿sí? Entonces, escribo por acá 80.672 libras por pie cuadrado, más peso específico del aceite. El peso específico lo hemos calculado 56,16 libras por pie cúbico, ¿sí? Ahora aquí adentro, cada una de estas variables me deben quedar en pies o libras pies por libra, que sería lo mismo en unidad de cargas de altura, ¿sí? Ahora, la velocidad en C que hemos calculado es 0,11 En este caso me quedaba en pies por segundo, todo esto elevado al cuadrado, menos la velocidad en 2 al cuadrado. La velocidad en 2 me ha quedado 15,72, ¿sí? Entonces 15,52 pies por segundo, esto elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, ¿sí? Entonces, 2 por la gravedad en el sistema inglés, 32,2 pies por segundo al cuadrado, más el ZC, que es la altura medida desde la referencia hasta el punto C. ¿Cuánto es? 10 pies, ¿sí o no? Entonces aquí me queda más 10 pies. Ya está, esa es la altura de elevación medida desde la referencia hasta C. Y esto más las pérdidas por fricción en la tubería de descarga. ¿Cuánto es? Las pérdidas por fricción en la tubería de descarga, 35 libras pies por libra, o 35 pies nada más, ¿sí? Entonces coloco por acá 35 pies. Y ahí está, mira, de esta manera. Ahora aquí, esta presión en 2, bueno, me va a seguir quedando por aquí 80.672 libras por pie cuadrado, más aquí, bueno, 56,16. Aquí las unidades, ¿cómo me quedan? Mira, aquí todas me deben quedar en pies, ¿sí? Entonces pies y aquí pies cúbicos, nada más me quedan libras por pie cuadrado. Ahora, aquí adentro, este valor de aquí, luego de que yo resuelva, me debe dar menos 3,74. Ahora aquí, nada más me quedaría más 10 más 35, me queda 45, ¿sí? Entonces de aquí, ya finalmente lo único que me queda es hacer un simple cálculo, por el cual la presión en 2 me debe dar un valor de 82.989,2 libras por pie cuadrado. Ahora, si lo quiero pasar a PSI, simplemente lo único que hago
es abrir un factor de conversión. Aquí me quedaría de que en un pie cuadrado hay 144 pulgadas cuadradas, ¿sí? Por lo tanto, pasándolo a PSI, en este caso esa presión en 2 me debe dar un valor de 576,3 PSI, pero representando en unidades de presiones relativas PSIG, ¿sí? Entonces, por aquí yo tendría la siguiente respuesta para el problema del día de hoy. La presión a la salida de la bomba, 576,3 PSIG, libras por pulgada al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esta manera tengo la siguiente respuesta para el día de hoy. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. A ver, estamos en la C, vamos con la respuesta para D. En D me dice la presión en la entrada de la bomba. La presión en la entrada de la bomba, ten en cuenta eso. Entonces, si me pide presión en la entrada de la bomba, me está pidiendo la presión en 1, ¿sí o no? Entonces, ahora, yo no puedo ir de 1 hasta C. ¿Por qué? Porque ahora pasa por la bomba y ahí tendría una carga, ¿sí o no? El HA, que sería la ganancia, ¿sí? Ahí hay un HA. Entonces, no puedo ir de 1 a C, ni tampoco puedo ir de 1 a 2. Entonces, lo único que me queda, y más simple también, es ir de 0 hacia 1, ¿sí? Desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Conozco las pérdidas por fricción aquí, en esta tubería de succión. Aquí lo tengo, mira. Simplemente es plantear mi ecuación general de la energía entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, como empiezo en 0, aquí me quedaría la presión en 0 sobre el peso específico del fluido, que es el aceite, la carga de presión, más la carga de velocidad, que es la velocidad en 0 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, más la altura de elevación, en este caso un Z0. Lo único que tengo aquí son las pérdidas por fricción, por lo tanto me quedaría menos las pérdidas por fricción en la tubería de succión, ¿sí? Esto sería igual a la presión en 1 sobre el peso específico del aceite, la carga de presión, más la carga de velocidad en el punto 1, velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de elevación, el cual sería un Z1, ¿sí? Y aquí hay que eliminar términos, ¿sí? Voy a tomar como referencia aquí, justamente medido, aquí va a ser ahora mi nueva referencia, con la intención de que se elimine la carga de altura aquí para Z0, ¿sí? Ahora, empiezo por aquí con la presión. Como ya dije, esto de aquí me simboliza un respiradero. Entonces está expuesto al aire de la atmósfera, entonces la presión que yo tengo aquí simplemente sería la presión atmosférica, ¿sí? La presión que actúa aquí sobre todo este depósito de aceite, ¿sí? Entonces tengo la presión atmosférica, entonces aquí en 0 es la presión atmosférica. Como estoy trabajando con presiones relativas, simplemente la presión aquí es 0, ¿sí? Por simplemente estar expuesto a la atmósfera, no hay presión relativa ahí. Ahora, la velocidad en 0, por ser un recipiente muy grande comparado con la tubería de 3/8 de pulgada, simplemente es muy pequeña, por lo tanto esto tiende a 0, ¿sí? No es que sea 0, tiende a 0. Hacemos esa aproximación. Ahora, la altura de elevación, como tengo mi referencia aquí, ya dije, esto se elimina y se hace 0, ¿sí? Tengo aquí mi referencia. Entonces, aquí sí tengo un valor, la presión en 1 es lo que voy a calcular, la velocidad en 1 prácticamente por continuidad es la misma que la velocidad en 2 y la carga de elevación que sería el Z1, que sí lo conozco, ¿sí? Aquí tendría yo Z1, ¿sí? Ya está. Entonces, voy a despejar cuánto es la presión en 1 aquí. Entonces, despejo la presión en 1, el cual me quedaría el peso específico del fluido, que es aceite, multiplicado menos las pérdidas por fricción en la tubería de succión, porque todo estoy despejando, es como si pasara todo al primer miembro y luego le hago un cambio y nada más todo me va a quedar en negativo, ¿no? Entonces pasaría también la carga de velocidad, velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y la carga de elevación, ¿sí? Ahora, la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2, ¿sí? ¿Y cuánto es ese valor? Ese valor lo tengo aquí, 15,52 pies por segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay continuidad, ¿sí? ¿Por qué hay continuidad? Porque la misma área que yo tengo aquí, o sea, la misma tubería de succión, esa área de flujo es igual al área de flujo en la tubería de descarga, ¿no? Entonces, el caudal en 1 es igual al caudal en 2. Por continuidad, el área por velocidad es igual al caudal. Si las áreas son iguales, entonces las velocidades son iguales, ¿sí? Entonces, la velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Tiene la misma velocidad de flujo en todo este circuito, hasta aquí, ¿no? Porque aquí ya cambia la sección transversal, ¿sí? Entonces tiene diferente velocidad. Ahora sí, entonces por continuidad tengo cuánto es la velocidad en 1. Ahora simplemente la presión en 1 me quedaría el peso específico del aceite, que lo he calculado por aquí, 56,16
libras por pie cúbico multiplicado, aquí me queda menos las pérdidas por fricción en la tubería de succión, 11,5 libras pie por libra, nada más en pies lo dejo, ¿sí? Menos, ahora la velocidad en 1, 15,52 pies por segundo, esto elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 32,2 pies por segundo al cuadrado, ¿sí? Ahora, esto menos la carga de elevación, el Z1 ¿cuánto vale? 5 pies, ¿sí? Entonces coloco por acá 5 pies, ya está. Entonces de aquí, lo único que me queda es calcular y simplemente esa presión en 1, recuerde de que aquí me debe quedar en libras por pie cuadrado, ¿sí? Entonces aquí me queda un valor de menos 1136,69 libras por pie cuadrado. Pasándolo a PSIG, simplemente me quedaría aquí que un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas, ¿sí? Se van ahí los pies cuadrados y me quedaría libras por pulgada al cuadrado, que equivale a PSI. Entonces esa presión en 1, que sería la presión a la entrada de la bomba, simplemente me da un valor de menos 7,89 PSI. Pero como es presión relativa, PSIG, ¿sí? De esa manera. Entonces tengo por aquí la respuesta para el enunciado de la presión en la entrada de la bomba, ¿sí? Justamente a la entrada, ahí lo tengo. Finalmente vamos a concluir por aquí con el último cálculo para el enunciado E. El enunciado E lo que está pidiéndome es la potencia que la bomba le suministra al aceite, ¿sí? Entonces, para aquí es mucho más sencillo el cálculo porque puedo ir directamente, en este caso, de 0 hacia 2. Más sencillo. O puedo ir desde 0 hasta C, pero van a ser un poquito más de adición de, en este caso, variables, porque voy a añadir aquí la tubería de descarga, en este caso las pérdidas. Más sencillo, de 0 hacia 2, ¿sí? Entonces empiezo por aquí, con la carga de presión, la presión en 0 entre el peso específico del aceite, más la carga de elevación, velocidad en 0 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de velocidad, velocidad en 0 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la carga de elevación, un Z0. Y aquí lo que yo tendría sería primeramente las pérdidas por fricción en la tubería de succión, simplemente un HLS. Y aquí, como ya voy de 0 hacia 2, ya atrapa aquí la ganancia de la bomba. O sea, en 2 ya se le añadió esa energía al fluido, en el cual se denomina como HA, que sería la carga de la bomba, ¿sí? Entonces, eso sería igual a las cargas que yo tenga aquí en 2, que tendría la presión en 2 entre el peso específico del aceite, más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la elevación, que sería Z2, ¿sí? Aquí hay que eliminar términos rápidamente. Como ya dije, la presión en 0 está expuesta a la atmósfera, es igual a 0. La velocidad en 0, pues prácticamente se aproxima a 0. La elevación en este punto 0 simplemente también es igual a 0, ¿no? Porque está aquí sobre la referencia. Y de aquí, pues bueno, todas las variables ya las conozco. Lo único que me interesa es calcular la carga de la bomba, ¿sí? Entonces, la carga de la bomba, ¿cómo me queda? Me quedaría la presión en 2 sobre el peso específico del aceite, más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más un Z2, más HLS, que serían las pérdidas por fricción en la tubería de succión. Entonces, ese HA simplemente reemplazo valores. La presión en 2, a mí me quedaba un valor de 82.989,2 libras por pie cuadrado. Esto dividido entre el peso específico del aceite, 56,16 libras por pie cúbico, ¿sí? De esa manera. Ahora más, aquí la velocidad en 2 al cuadrado, simplemente yo tenía un valor de 15,52 pies por segundo, esto elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, 2 por 32,2 pies por segundo al cuadrado. Más el Z2 nuevamente es igual aquí al Z1, ¿no? 5 pies, más 5 pies entonces, y más las pérdidas por fricción en la tubería de succión, 11,5 pies, ¿no? O libras pies por libra, lo mismo, ¿no? Lo tendría de esta manera. Entonces de aquí, lo único que me queda sería resolver. Aquí este primer cálculo me da 1477,73, más aquí este cálculo de aquí, 3,74. Aquí, bueno, me quedaría sumado, me queda 16,5 pies, ¿no? Este de acá también me queda en pies, ¿sí? Todos me deben quedar en unidad de pies, ¿sí? Tiene que coincidirme las unidades. Entonces, la carga de la bomba simplemente me queda un valor de 1497,73
97 pies o libras-pies por libra, ¿sí? Ahora, la potencia que la bomba le suministra al fluido se define como, de esta manera, potencia que la bomba le suministra al fluido simplemente es el peso específico por el caudal por la carga de la bomba, ¿sí? Peso específico en este caso del aceite, ¿ya? Entonces, el peso específico del aceite es 56,16 libras por pie cúbico, ya está. Multiplicado por el caudal. El caudal hemos calculado, tenía un valor de 0,015 en pies cúbicos por segundo. Y esto multiplicado por la carga de la bomba, que le hemos calculado 1497,97 en unidad de pies, ¿sí? De esta manera. Ahora, mira, tengo que ver cómo se simplifica aquí, pies cúbicos, me quedaría libras, pies por segundo. Hay que pasarlo a HP de una vez, ¿sí? Lo pasamos a HP. Entonces, un HP sería lo mismo a decir 550 libras, pies por segundo, ¿sí? De esa manera. Entonces, al hacer esa equivalencia, aquí se simplifica y nada más ya me quedaría en unidad de caballos de potencia, ¿no? Caballos. HP. Entonces, esa potencia que la bomba le suministra al fluido, nada más ejecuto esa operación y me queda un valor de 2,32 HP. De esa manera yo tengo el valor que la bomba, en este caso, qué potencia se le está suministrando al fluido, ¿sí? Entonces, tengo por aquí la última respuesta para el problema del día de hoy. La potencia que la bomba le añade al fluido, 2,32 HP. Bien, entonces de esta manera hemos resuelto el problema 7.22. Hemos dado todas las resoluciones. Me pidió la rapidez de flujo de volumen, que era el caudal, la presión en el cilindro, la presión a la salida de la bomba, la presión en la entrada de la bomba y por último la potencia que la bomba le suministra al aceite. Entonces damos por finalizado la resolución de este problema.